Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Enfoque TV. En esta noche de día martes estamos junto a Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy tenemos un recorrido muy interesante. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos, a ti, a tu programa, a todo tu equipo. Bueno, una vez más estamos con el recorrido. Gracias por la invitación siempre al programa. Y vamos a estar el día de hoy recorriendo lo que es el Cerro Pie de Gallo. Un cerro muy importante de la ciudad de Oruro, icónico, por demás decirlo, un lugar muy importante de producción minera que ha sido de antaño. Ahora también vemos que aún se están realizando trabajos de minería. Y bueno, vamos a estar compartiendo con todos algunas historias, algunos relatos y la historia propiamente de este lugar. Vamos a recorrer todo el lugar y espero que todo el espacio, espero que sea al agrado de todos, y así que vamos a arrancar con este nuevo recorrido. Claro que sí, te seguimos, Sergio. Bueno, hemos querido empezar en este lugar porque nos parece que es el más importante de la ciudad de Oruro, un lugar ceremonial, un lugar litúrgico, donde se han sumado muchas culturas, una juxtaposición, un sincretismo cultural religioso muy importante, porque como podemos ver aquí al fondo está lo que es la explanada o la Plaza del Folclore, anteriormente llamado la Plaza Argentina. ¿Por qué la Plaza Argentina? Tal vez se preguntarán, ¿no? Porque tal vez vivían argentinos, gauchos, que bailaban tango por aquí. No, es por el tema de que alrededor, miren la plaza así redondita, hace muchos años atrás aquí se hacía la actividad de las famosas palliris, donde apallaban el mineral, agarraban los trozos de los desmontes que sacaban de la mina e iban escogiendo lo que sobraba, ¿no? Y ese mineral era principalmente de plata. Y la plata sabemos que en latín se llama argentum, es por eso que se llamaba Plaza Argentina, ¿no? Entonces esa visión tan bonita que teníamos de este lugar aún queda en la memoria, pero hoy en día se desarrolla lo que es la actividad importante del Carnaval de Oruro, ¿no? Estamos hablando del famoso Calvario en los convites, obviamente, y la entrada, ¿no? La entrada de peregrinación del día sábado y también la entrada de corso ya del día de domingo de carnavales. Pero también en este otro espacio, en este mismo espacio, perdón, se realizaba otras actividades mucho antes de la llegada de la colonia, como es por ejemplo el famoso juego del ayllu o también la danza de la llama. ¿Qué significaba esto? Esto es un resabio y aún se lo realiza, se lo practica, se ha restaurado a partir de los años 90 lo que es la entrada de la anata. Imagínense, entrar la anata, la gente que llega de las poblaciones, realmente de las provincias y de otros departamentos y otros países también otras veces, llegaban por estos lugares acompañados de sus productos agrícolas, de sus animalitos, cantando y bailando. ¿Para qué? Para hacer agradecimiento a la Pachamama y a sus dioses tutelares, en la cual se realizaban sacrificios de animalitos, ¿no? Ofrendas de los animalitos, pero también se hacía el cruce simbólico de lo que son los camélidos andinos. ¿Para qué? Para que haya la producción, la prosperidad, la reproducción animal, también vegetal, las plantas, los animalitos, el ganado, pero también la reproducción humana, ¿no? Pero luego este lugar ha sido, a la llegada de la colonia, ha sido instalada lo que tenemos a mano derecha, el templo de lo que conocemos como la Virgen del Socavón, otrora la Virgen de la Candelaria. Bueno, un lugar donde el sincretismo es, creo, principal acá porque mezclamos cultura, mezclamos nuestras tradiciones y el tema de la religión también, ¿no? Exactamente, y hoy en día es un espacio católico muy importante donde se desarrolla el escenario principal de lo que es la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, como es el Carnaval de Oruro, en alusión y en devoción a lo que es la Virgen del Socavón, que está, como le decía, el templo, un lugar sumamente icónico, con bastante simbología, hay que decirlo, en lo que es su construcción, en su edificio, en su infraestructura, donde encontramos un simbolismo tremendo. No nos alcanzaría un programa entero para hacerlo, tal vez en alguna oportunidad podríamos hablar por qué tiene tantas estrellas, ¿no? Estrellas de 5 puntas, ¿no? Tenemos arte monumental ahí adentro, hermosas pinturas. Básicamente la Virgen del Socavón es una pintura pintada al fresco, ¿no? Que vamos a recorrer un momento la gruta, que ha sido descubierta el año de 1789, unos cuantos añitos después de la revolución del 10 de febrero de 1781, y podemos decir de esa imagen de la Virgen que es de la escuela cusqueña, una pintura pintada al fresco, es manierista, es la técnica muy parecida a lo que pintaba Miguel Ángel Buonarroti, el que pintó la Capilla Sixtina que está en el Vaticano.
Esa imagen ha sido descubierta, precisamente vamos a hablar cuando vayamos a la gruta, de esta importante pintura que ha sido en los años 90 ha sido restaurada, porque antes, se acuerdan, tenía manos postizas, tenía corona, tenía ropajes, tenía joyería, pero una vez que se la restaura van a develar lo que ha sido este fresco pintado, un reboque de escayola, y antes que se seque se hace con pigmentos, claras de huevos y agua de lluvia, con los tintes se hace la pintura antes que seque la pared o el estuque o el reboque, ¿no? Para que la pintura pueda penetrar. Y eso es lo que tenemos aquí, esa pintura tan importante, icónica del Carnaval de Oruro, como es la Virgen del Socavón. Pero iremos cambiando un poco más. Exactamente. Tenemos, quien lo haya pintado seguramente ha estudiado en la escuela de arte, de lo que es Cusco, o haya sido algún autor. Hay hombres que ya hablan de un autor parecido que es el restaurado, que va como un dato conclusivo, ¿no? Es una pintura sumamente hermosa, con los estandarientes. En la restauración obviamente se ha podido restaurar más completamente, pero no se ha podido restaurar algunas cosas que tenían algunas personas que estaban básicamente al pie de la especie imagen. Algunas cosas podemos realizar ahí, pero todavía se conservan los 12 metros que están coronando a la Virgen del Socavón, que es Virgen de Candelaria. Las dos vírgenes más importantes de Candelaria, Bolivia, sería la Virgen ahora llamada de Socavón, pero también la Virgen de Copacabana o Copacabana, que está en el lago Titicaca, ¿no? Ahora sí, hemos llegado a lo que es aquí la gruta, la famosa gruta, donde supuestamente se habría encontrado la Virgen del Socavón, en ese tiempo Virgen de Candelaria. Nos remite los cuentos, las historias, esta leyenda del famoso Chiru Chiru o Nina Nina. Bueno, esto se entremezcla porque ambos personajes tienen una connotación, uno de un Robin Hood bueno que asaltaba y daba a los pobres, a los ricos asaltaba y daba a los pobres, ¿no? Pero también la otra, un poco más romántica, en la cual nos dice que el famoso Nina Nina había sido un seductor que al momento de haber ido a visitar y querer conquistar a una de sus pretendientes, hija de un criollo español, habría sido herido por el mal de ella, ¿no? de la muchacha que estaba enamorado, y herido de muerte habría venido por este lugar y habría sido socorrido por la Virgen del Socavón, y él habría develado que en el lugar, en su guarida, en una mina abandonada, habría estado la imagen, y en noticiados estos, los médicos y la población de Oruro suben por este sector y encuentran efectivamente la imagen de la Virgen del Socavón, ¿no? Es una historia que tiene sus aristas muy pintorescas, muy románticas también, pero hay unas cosas que hay que decirles. Este lugar en ese tiempo del descubrimiento supuestamente era un lugar de mucho tránsito, de mucho trabajo. Era un poco difícil porque todas estas bocaminas estaban siendo trabajadas. Entonces era un poco difícil que un ladrón que tenga su guarida aquí pueda tener, pues no haya sido descubierta antes, puesto que este lugar de mucho trabajo. Sin embargo, esto ya se ha concretado como el lugar de donde se había encontrado la imagen de lo que era la Virgen de Candelaria. Y cuando vienen al lugar, dicen que se llamaba Virgen de Candelaria, y este lugar lo han denominado el Socavón de la Virgen. Y con el hablar del tiempo, ya con la fe que se tenía, se ha transformado del Socavón de la Virgen a Virgen del Socavón, y desde ahí se ha entornado. Y han noticiado también los mineros que estaban por todos estos lugares trabajando, es que deciden que va a ser su patrona la Virgen del Socavón, y en honor a ella van a disfrazarse de diablos, en realidad serían de tíos de las minas, de guaris en realidad, para bailar en honor a esta nueva patrona aparecida de manera milagrosa en los relatos del Chiru Chiru y Nina Nina. Es bastante interesante y nos acaba de decir primeramente hermana. ¿Podríamos decir que estas vírgenes son hermanas entonces, de algún modo? Claro que sí, porque todas las vírgenes en todo el mundo tienen diferentes nombres. En Bolivia, por ejemplo, tenemos de Copacabana, de Cotoca, de Uscupeña, del Socavón, del Carmen y tantas vírgenes más que existen, pero todas representan a una sola, que es la Virgen María, ¿verdad? Entonces podríamos decir que de alguna manera hay una hermandad entre ellas, a pesar que es una sola. Pero también me hace pensar lo que dice, por ejemplo, estas son las hermanas marianas, ¿no? Los que construyeron el edificio aledaño a lo que es la iglesia de la Virgen del Socavón, ¿no? Entonces tal vez tuviera algún sentido, puedo hacer una correlación, me puedo equivocar también, pero escuchando eso podríamos decir algo así.
tal vez tiene más sentido por este lado, porque pues, cuando decías de las vírgenes dijo no, entonces ya cuando dijo aquí no, ya está más tranquila. Bueno, estamos Tal vez te haciendo están ya reconociendo contacto, a ti como hermana. ¿no? Como hermana, ¿no? También podría ser posible. Tal vez la fe y la devoción que se imprime hace que nos hermanemos, ¿no ves? Claro, claro. También podemos ver muy interesante cómo está construida la iglesia, que en un principio era una pequeña ermita, luego ha sido una capilla y luego ya en las del siglo XX, en los años 90, ha sido construida ya tal como la vemos ahora, con muchos aditamentos. Si vemos, es una nave que tiene una nave crucero, o sea que está en forma de cruz, tradicional en las iglesias. Tenemos lo que es la linterna principal, que es este redondo, donde se traga la luz para iluminar. También vemos este campanario que, según he podido leer, ha sido construido en la segunda década del siglo XX, del siglo pasado. No este campanario que, bueno, las campanas están rajadas, ya no suena, pero en algunos años se ponían unos parlantes para llamar a misa, ¿no? También podemos apreciar que la entrada es aquí abajo, esto, dado que por el otro lado es la salida, y la salida de lo que es ahí al ladito de la imagen de la Virgen del Socavón está la portada de lo que era la Catedral de Oruro, donde ahora está la Catedral de Oruro. Estamos hablando de la calle, exactamente La Plata y la Adolfo Mier, ¿no? En ella estaba esta portada tan importante con muchos símbolos que tiene dentro de esa calle, que es barroco mestiza, o en España se llama la técnica del churiqueresco, ¿no? O sea, estaba tallada en piedra con elementos también nativos, ¿no? Y también está coronada con los huevos, unas tallas de piedra que son huevos, y abajo está un huevo que representa la sabiduría, pero también el surgimiento, ¿no? El surgimiento del universo, la inteligencia tiene muchas significaciones, mucha relevancia. Como decía, otro día sería interesante poder explorar este lugar tan simbólico, con tantos símbolos, con tantos significados, ¿no? Ahora tiene santuario, ¿no? Exactamente, es el santuario de la Virgen del Socavón. Tengo noticias que va a ser, ya se ha presentado el pedido, la solicitud de que pueda ser declarada como basílica. Basílica menor por su infraestructura, pero basílica al final por la connotación tan grande que tiene por el tema de la fe y la religiosidad, que no solamente influye a lo que es el altiplano, sino se ha irrigado a todos los departamentos de Bolivia, pero también ha influido a lo que es las festividades de Chile, a lo que es las festividades del Perú también, ¿no? Y otros lugares del mundo. Te cuento que dijo Fran y después dijo Dios, ¿no? Y estamos hablando justamente de la casa de Frailes. De Dios. Exactamente, es la casa Fran, de Dios. de franciscanos, tal vez. Digo a medias el... Tal, Bueno, franciscanos, tengo entendido que esto es parte de lo que son los marianos. Los franciscanos estarían la iglesia de San Francisco y toda esa orden que ha estado también presente y aún está presente. Ha habido varias órdenes, ¿no? Aquí de lo que es la organización eclesiástica, pero no tengo noticias de esto. Puede ser posible también. Puede ser, ¿no? Y acá no sé qué pasa, que se altera el campo electromagnético. No sé si es por el metal de la respuesta. la conexión vuelve, va y viene, Estamos, ¿no? Aquí Hay una siempre es. alteración. Aquí no, Sí, pero sí, ¿recuerdas sí. la última vez? Aquí también había. Sí, ha habido alguna alteración. Hace rato justamente empezó a picar y es muy inusual que pique. Solo me ha pasado eso en la calle del Diablo, que hemos estado en Totor este último, pero ha sido todo el trayecto, ha sido tremendo. Yo creo que la espiritualidad, la energía que reúne este espacio, porque no Así olvidemos que este espacio solamente es religioso, sino también es deportivo, es social, es político, tantos acontecimientos que ha habido aquí, tantas cosas que se han trabajado aquí, que han desarrollado eventos tan importantes, hablando de la minería, por ejemplo, la reunión, la gran asamblea que se tuvo con todos los centros mineros aquí en la Avenida Cívica, el año de la relocalización, estamos hablando de los años 80, cuando se reunieron todos los centros mineros aquí en Oruro para determinar la famosa Marcha por la Vida, entre otros de los hechos tantos que existen en este lugar, como decimos, tan icónico para la ciudad de Oruro y para todo nuestro país. Cierto, además que aquí siempre está cargado de energía, ¿no? Vamos caminando. Vamos caminando, ¿no? ¿Sí? Bueno, es interesante. Bote. Trae
visitar, por ejemplo, que es la Virgen del Socavón. Vamos por aquí, la Virgen del Socavón tiene una particularidad, la cual en su mano está dando un cirio o una vela. ¿No? La Virgen es de Candelaria, por eso maneja un candil. En el caso de Copacabana está agarrando un candil que ilumina a la Virgen del Socavón, está iluminando. Es uno de los motivos por los cuales los mineros, para iluminar su camino dentro de la mina, se han utilizado como patrona de los mineros en ese tiempo. Y hasta ahora continúa todavía este culto. Bueno, ahí entonces es un dato bastante interesante de la Virgen. Tiene bastante simbolismo, vemos, ¿no? La vestimenta, Sí, exactamente, y además en el manto exactamente, ya que al llegar a las pies, podemos asociar que el pintor deliberadamente ha pintado lo que son las constelaciones. Podemos ver, por ejemplo, en ahí está expresada la Cruz del Sur. No podemos ver exactamente. Está la Cruz del Sur y también al lado está Géminis, o sea, los dos puntitos, ¿no? Las dos Géminis. Las imágenes religiosas siempre van a tener mucha iconografía religiosa. Esto lo podemos apreciar en un libro que saca Teresa de Gisbert, bueno, varios libros que tiene ella. Si quieren, la población puede consultarnos, donde nos habla sobre la iconografía de las diferentes imágenes religiosas y las iglesias también. Unos textos muy hermosos para poder entender lo que es la iconografía, muy mezclada, muy juxtapuesta y sintetizada con lo que es lo mestizo, lo católico, ¿no? También. Borbón. Borbón, bueno, estamos hablando de los reyes de Borbón, de España, ¿no? Muy acertado, ¿no? Uy, nos estamos creo que con una entidad que está acelerando, no sé. Ya nos estamos pasando finalmente. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido la constelación de Géminis? No, la verdad no tengo idea, habría que hacer estudios, como gracias nos van a poder hablar sobre esa temática, pero podemos ver muy bien lo que es la Cruz del Sur también. Aparte ya de que mencionamos la estrella de la mañana. Exactamente, la estrella de la mañana. Como estábamos hablando, dentro de la Virgen del Socavón existen varias estrellas. Una de sus tiempos, se llama San Canario, otras son las piedras de los arroyos entradas, de todo lo que es Estados Unidos por los marianos, pero también hay una estrella de 5 puntas que está en el portal del Inglés, ¿verdad? Sí. Eso significaría, la estrella de 5 puntas significa Venus, que es la primera estrella que vemos al amanecer. Eso también nos remite a la festividad de la alba, ¿no? Del alba, del alba Venus. Pero también algunos hablan de lo que es lo luciferino, Porque él es estrella de la mañana. Y el portador de la luz, antes que caiga, ¿no? Antes que caiga y sea un ángel caído. Pero también, ¿qué digo? Oración, dice. La oración, enseguida la oración que está también en el pórtico de la iglesia de la Virgen del Socavón. Fíjense. Si alguien está pidiéndonos, y así nos han pedido también una oración para un alma olvidada. Y bueno, ya estamos con mayor control. Qué interesante esta hora. Como si quisiéramos hablar de esto de la vida que terminamos, que es también la estrella de la mañana se le llama, por eso se llamaba Uro, que significa luz, de mitad podemos ver al lado de esto, ¿no? La cordillera oriental, como cuando empieza a amanecer ahí está la estrella Venus, como hemos dicho en el mundo griego, es la diosa de la belleza, de la fertilidad, de la sexualidad. Pero también vamos a hablar después que tiene que ver mucho con la iconografía de la Virgen del Socavón y el espacio donde lo que ha sido emplazado, ¿no? Bueno, aquí huele muy rico, les digo, porque alguien está preparando pan, masas. Y además te cubierto de todo este lugar de la Virgen, digo, la estrella de la mañana también se llega a llamar lo que es Ururi. Un Ururi. Ha debido de personas, yo conozco algunas personas que tienen como apellido Ururi. Que básicamente significa también eso, ¿no? Ururi, o ahora estrella Venus, o ahora estrella de la mañana, ¿no? Entonces la Virgen de Socavón tiene una connotación de iluminar, ¿no? De iluminar. Es la primera estrella que está iluminando a la
amanecer. Por eso es que aquí en esto se viene la festividad del alba. Eso es lo que se conmemora, o lo que se ha conmemorado del alba, pero se está tratando de rescatar para poder seguir esta tradición de hacer el saludo en la mañana, ¿no? A la aurora de los dedos, pero con la estrella de este. Y eso se perdió, ¿no? Por el tema de... terminaba lo del sábado y inmediatamente empezaba el domingo. Sí, sí, había una desorganización, pero poco a poco ya se está haciendo esto para que se pueda hacer mucho más organizado. Y aplaudimos. Está oscuro, dice, sí, estaba oscuro. Ya estamos en la... ya no funciona para Seguimos subiendo estas faldas, ya perdí prácticamente las faldas que estaban ahí, pero ahora estamos subiendo a este lugar. Y algunos me preguntaban, me decían, ¿por qué se llama? Son trabajos antiguos mineros que se han hecho buscando las vetas que vienen desde el siglo de Gallo, ¿no? Todas las vetas que ellos utilizan como este pozo. Hemos pasado varios de estos, algunos ya han dicho que lo han cubierto. Esto es una alcantarilla para poder evacuar las aguas, ¿no? Pero ya no es cubierto. Ya vamos llegando a lo que es la falda que aquí y cuando dice el vestido, pues tal vez se refiere a esta capilla que existía ahora es donde la construcción, donde estaba la capilla. También me han informado que algunas de sus casas de Todos Santos tienen por aquí. cuando son un grupo de música, trabajan la parte de Pero aquí estaba el mar, hoy ya está abandonada y vamos a ver lo que se abre de esto. Porque este lugar, lo que veíamos al frente de ese castillo, lo que está es armado de lo que es el ascensor minero, es el lugar, el espacio de la Santa Rita, que era una sección de lo que antaño ha sido la empresa minera San José, dependiente de la Comigo, ¿no? Entonces aquí es un lugar, también ha sido un lugar de culto, ¿no? y encima justo se ve, ¿no? La Cruz del Sur. Sí. Sí, encima directamente se puede hacer. Muy interesante. Ya estamos dando la vuelta de lo que es el cerro de Gallo, solo vamos a llegar hasta una principal y nos vamos a subir. Hay que subir todavía aquí. ¿Ahí se ve? No, ¿No hay? no. ¿Ya no estamos en vivo? No. Ah, listo. ¿Desde qué rato está así? Ahorita se echó eso. Ah, ya, lo volveremos a ver. El tema. Sí, vamos más allá y lo habilito, sí está en la... Ahorita va a decir que ya puedes.
está cargando. Continuemos, pero estamos grabando con la otra. Muy bien. Bueno, como estamos ya en el camino principal que se dirige, ya estamos en la parte oeste del cerro, noroeste del cerro Pie de Gallo. Vamos a llegar por allá. Pero ya podemos apreciar a nuestras espaldas y a mano izquierda lo que es el Santa Rita, pero más al fondo vamos a ver lo que es el camino que da al centro minero de San José, el campamento minero, como yo digo, San José, también las coloradas, y más atrás estamos hablando de lo que es Iquitos, ¿no? Otro centro minero importante. No todo Oruro es un centro minero muy importante, un gran centro de trabajo. El audio en la 2. Eso. Ahora sí. Sí. Adelante. Bueno. ¿Dónde estás? El cuento básicamente se llama La Venganza. ¿Ya? La Venganza. Un cachito. No, sí, sigue, Sergio. Es que Bueno, está apuntando al piso. Como les decía, este cuento es de autor de José Vivas, Ay, ¿ya? quien ha escrito este libro que les había anunciado. Se trata de lo siguiente. El siglo pasado, más o menos a mediados del siglo pasado, según nos refiere el autor, habría existido una cholita muy hermosa, la cual se llamaba Francisca, de trenzas negras, cintura ceñida y un muy buen porte con su vestimenta de pollera. Esa dama, esa cholita, tenía su puesto en lo que es el mercado Fermín López hoy en día, en la cual comerciaba con ropas y siempre llevaba sus bultos, su kepi, llevaba siempre de su jato en el atardecer a su casa. En el día, en las mañanas, se levantaba muy temprano, puesto que su papá era benemérito de la Guerra del Pacífico y estaba encargada de cuidarle, y también iba con su hermana Feliciana, iba a poder recoger la renta que le habían dado por benemérito. Todos los días hacía ese transcurso. Ella era fiel devota, no era fiel devota, siempre asistía a las misas, a las cofradías, era una muy trabajadora, muy abnegada a la familia de su papá, que estaban conformados por 3 miembros, y su casita tenía, aquí al subir el cerro Pie de Gallo, en las faldas del Pie de Gallo. Ya. Todos los días esa era su labor, hasta que un día, ya al atardecer, al recoger su cato, al agarrar su kepi, sus ropas que estaba comerciando, era muy pesado particularmente ese día. Entonces carga y de repente aparece un joven que se baja de un camión, esos camiones antiguos de la década del siglo pasado, ¿no? Y le dice, sin que ella pueda reaccionar nada, agarra el kepi y le dice, yo te voy a ayudar, y lo pone sobre el camión. La cholita, un poco perpleja y asustada, acepta, porque no le quedaba más que aceptar. Y el joven le hace con unos ademanes muy coquetos para que se siente, ¿no? Se sienta a su lado y recorren ese pequeño trayecto de lo que es el mercado hasta las faldas del cerro Pie de Gallo, donde tenía su casita. La chica baja el bulto y le agradece con un ademán, le agradece. Pero lo que sucede es que días después, cuando ya se había olvidado de este extraño incidente, de esta galantería que le ha hecho este chofer del camión, en su cato, en la mesa de su cato, encuentra una carta. Wow. Una carta que obviamente ella se da cuenta que era una carta porque era un sobre y ahí adentro tenía un papel doblado con
garabatos o rayados con tinta. Lastimosamente en ese tiempo mucha gente no sabía leer ni escribir y ella no tenía la facultad de poder leer porque no sabía leer y escribir. Ya triste, acongojada ella, lo que solamente hace es guardar la carta. Le comenta a su hermana y le dice, esta es la carta que ha llegado, pero no se atreven ni siquiera a pedir a nadie que le pidan el favor de poder leérselo, porque tenía alguna sospecha y además ella era una chica, como decimos, muy recatada, muy temerosa en ese tiempo. ¿Quién le había mandado la carta? Era el famoso chofer del camión, el cual le había requerido en amores, o sea, le estaba pretendiendo mediante la carta. En esa misiva le expresaba todo lo que sentía por ella y que le estaba pidiendo, que quería pedir la mano en matrimonio a su papá. Su papá era un señor ya mayor, un poco ya, digamos, enojón por la edad, muy serio, muy parco, el cual obviamente criaba a sus hijas de manera dura, severa, como era en esos tiempos, en el siglo XX, como estamos hablando. Hasta que un día, después que ella llega de su catu, llega a su cuartito, a su casa, y mientras están por servirse la cena, antes de comer, escuchan la puerta tocar. Una de ellas, su hermana menor, sale y grande es la sorpresa que cuando abre le ve a un joven muy bien vestido con una gorra de cuero nuevo, un sombrero de cuero nuevo y también la chamarrita nueva de cuero que se había engalanado. ¿Para qué? Para poder ir a visitar, ¿no? A Francisca a visitar. Toca la puerta y le dice que quiere hablar con su papá. La chica, la hermana de Francisca, bueno, asustada, va y le llama al papá. Sale el papá y le hace pasar a la salita un pequeño cuartito que tenían como recibidor. Entra el joven y le empieza a hablar y le dice que yo soy el chofer del camión, el cual he trabajado honradamente de este joven, tengo un camioncito, tengo mi oficio y lo que quiero es casarme con su hija porque yo estoy muy enamorado de ella. El papá, sorprendido y molesto por esta confesión, lo único que hace es llamar con mucha dureza a su hija, Francisca. Le llama, Francisca, ven. Entra Francisca y le dice, ¿es cierto esto que él quiere casarse contigo? Y la Francisca se asusta y dice, perpleja, queda y le dice, pero no, yo a ti ni te conozco, claro, un día me has ayudado al camión a llevar mi bulto, pero nada más. Y el joven le dice, pero yo te he mandado una carta anunciándote que te amo y que quiero casarme contigo. Pero la Francisca se molesta y le dice, no, esto está mal, yo ni siquiera te conozco, no me voy a casar nunca con nadie porque he decidido quedarme soltera y dedicarme a mi familia. El papá se para y le dice, ya has oído joven, así que fuera de esta casa, has venido simplemente a burlarte de esta casa y has agredido a mi casa, entonces fuera. Le sale de la casa el pobre joven y la Francisca se queda llorando porque estaba humillada, se sentía muy mal de lo que ha pasado y su papá les reprende, ¿no? A las dos, ¿qué estarán haciendo? Y todo eso. El joven sale y por una de estas chicherías que había en las faldas del Cerro Pie de Gallo, el joven pasa por ahí y al ir queriéndose embriagar encuentra que había un basurero, un cenizal y había un animal muerto. El animal muerto que ya estaba pestilente con los dientes fuera, de pelaje negro horriblemente, lo ve y él se va a tomar. Pasa la mañana siguiente y Francisca muy temprano agarra sus cosas para ir a vender al mercado. Se despide de su papá y de su hermana y al abrir la puerta de su casa, grande su sorpresa que cuando en su encima le va a caer ese animal muerto. Ay, qué horror. Le cae ella, se asusta demasiado, se asusta, empieza a gritar y sale su papá y su hermana y le levantan el animal muerto y ven que había sido un burro muerto, un burro negro muerto que estaba ahí. Francisca desde ese momento empieza a enloquecer. Le empieza a enloquecer, a cambiar de lo que era una chica, una joven, más o menos de unos 30 años, muy devota, muy trabajadora, muy abnegada de su familia, empieza a ser muy bocona, no quiere trabajar, abandona la iglesia, cambia totalmente su vida, hasta que muere su papá. Muere su papá y ella empeora la condición con esto. Su hermana menor, muy angustiada, decide consultar a un yatire, a un brujo que había cerca de ahí, y le dice el brujo, ¿sabes qué? Tu hermana tiene estos síntomas y va a empeorar hasta morir porque tiene la enfermedad que se llama japeca. Tenemos que hacerle estas curaciones. Pero la Francisca no quiere saber nada de eso, yo no quiero hacer nada de esas cosas que no están bien, que nada, y no quiere hacerse la curación para hacerse quitar la japeca, es el susto, no quiere hacerse curar. Hasta que, bueno, empeora cada vez más. Su hermana preocupada lo único que hace es le dice, ¿qué tal si vamos a consultar a más doctores? Vamos, y se viajan y por primera vez se sube de la estación en ferrocarril y van a otra ciudad. Y en esa otra ciudad consultan a un médico famoso.
Y el médico le dice, no, usted no tiene nada. Le hace todas las revisiones y le dice lo que los otros médicos le habían dicho, que no tiene nada, no tiene nada. Ella empeora su condición, bueno, le dice improperios al doctor y todo lo demás. Regresan aquí a Oruro y su condición empeora. No peina ni sus cabellos, se abandona totalmente hasta que se vuelve cada vez más y más loquita, loca, enloquece y muere. Muere por la venganza que había hecho aquel chofer al dejar un burro muerto en la puerta de su casa para que ella caiga sobre el burro. Wow, qué fuerte, ¿no? Y esto de la japeca es real, ¿no? Cuando te asustas. Sí, es una de las enfermedades que no puede tratar la medicina moderna, ¿no? Estamos hablando de los sustos, las guaguitas cuando se caen o tienen alguna cosa, y las personas mayores también tienen que tratarse de otra manera este tipo de enfermedades. Por ejemplo, por lo menos en nuestro medio, esto es lo que se acostumbra, ¿no? Consultar a un yatire, a un curandero para que te puedan hacer las sanaciones correspondientes, ¿no? Y ese es el cuento que hemos podido leer del señor José Bravo Riva, que está en el librito que se llama Cuentos del Pie de Gallo. Muy interesante, Sergio, y qué lindo rescatar ese cuento que se ha dado justamente, ¿no?, en esta zona que estamos. Exactamente, a las faldas de este cerro, ¿no? Y también hay otras increíbles historias, bueno, que ya son del dominio popular, como es la Cruz Verde y la Carroza de Fuego, que la vamos a comentar también. Ahora sí, ¿qué tal si nos vamos allá hasta la punta de Pie de Gallo para poder hablar, ¿no? Podemos poner pausa, ¿no? Para ir caminando. No hay nada. Comentando. No hay nada. ¿Qué? Está apagado. No, esto. Ah, ya. ¿Le pongo pausa? ¿Le ponemos pausa, Sergio? Sí. Vale, para ir 30 minutos. Y otros espacios que hay que redescubrirlos. Pero aquí abajo tenemos a mano derecha, bajando, más o menos donde está el parquecito, subiendo una entrada, un socavón todavía que se puede entrar, donde existen una diversidad de tíos. Hay 4 tíos ahí que están en ahí, se hacen costumbres, te comento, todavía el viernes de Chaya entran las bandas, algunas veces nos hemos topado con la banda Popoy adentro, porque entran y se hacen las costumbres propias del viernes de Chaya, ¿no? Y en la mina se hace la Chaya, el tío de la mina. Y en ese conjunto de titos podemos encontrar una tita que es la tía Catita. Por favor, ve, nos está diciendo. Entonces hay que ir, ¿no?, a la Chaya. Hace mucho tiempo que no voy un viernes ahí, hace bastantes años, casi 2 décadas, pero hay que ir. Podemos apreciar un poquito más aquí. Nos vamos. Esta es la calle que podemos ver, la que está bajando del socavón, de la explanada del socavón, sería la calle Junín. Esta, ¿verdad? Esta de aquí es la calle Junín. Sí, la Junín. Esta es una calle muy importante y tiene una historia que muchos lo conocen, pero ahora también la vamos a repetir un poco, vamos a rememorar. Es la famosa Carroza de Fuego. ¿No? La Carroza de Fuego, claro que sí, que tiene que ver con el emplazamiento de la Cruz Verde, que estaba en esta calle Junín, casi llegando a la calle La Plata, estaba puesta una Cruz Verde. El otro día he podido ver que al lado del Colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz han colocado también una nueva Cruz Verde, ¿la han podido ver? Sí. Ahí. ¿Por qué lo han colocado? ¿No sabes? Tal vez siguiendo la tradición de la famosa Cruz Verde que estaba en esta calle y ahora se encuentra dentro del templo de la Virgen del Socavón. Bueno, el cuento es así. Decían que cada noche, estamos hablando de los tiempos de la colonia, por esta calle desde el Socavón bajaba a medianoche una carroza que estaba envuelto en fuego, en llamas. Bajaba todos los días a tropel quemando, ardiendo. Y todos los transeúntes que eran agarrados por esta carroza de fuego desaparecían. Imaginémonos que en ese tiempo no había nada de estas luces, que ni siquiera había faroles, simplemente algunas casas que tenían alguna luz de vela o de algún mechero, algún farol que estaba por ahí colgado, pero todo totalmente en oscuridad, y la carroza bajaba cada medianoche. Cada medianoche hacía su aparición y las personas, los desafortunados que eran sorprendidos a esa hora, porque antes no se transitaba a tan altas horas de la noche, desaparecían. Decían que era comido, era devorado, era secuestrado y se desaparecía, no se tenían noticias porque se lo llevaba la carroza de fuego.
Ya cansados de esa situación, asustados, la gente van a emplazar una cruz verde. ¿Para qué? Para poder espantar esta carroza, para que ya no pueda haber esta carroza que decían que era del diablo, para que ya no pueda hacer daño a los pobladores, ya que no desaparezcan los pobladores. Por eso es que se puso la carroza, digo, la cruz verde, para que evitar que esa carroza de fuego, que era la carroza del diablo, pueda hacer daño a los pobladores. Ese es el cuento, ¿no? Bueno, hay más condimentado, que había un beaterio, que las monjitas estaban por ahí asustadas también, querían ver, tenían intriga. Hay muchos cuentos al respecto, pero nosotros sacamos a colación de esto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había esa carroza de fuego? Bueno, había una tradición muy interesante, una cosa muy interesante. Había muchos gravámenes o impuestos a la extracción minera de parte de la colonia hacia los mineros de aquí, o sea, estamos hablando los criollos y españoles que explotaban con trabajadores que eran indígenas. Y para no pagar, para evadir estos impuestos, lo que hacían era llevar muy tarde en la noche, a medianoche, en una carroza que no había autos, nada, entonces, aliado por moldes o caballos, llevar a esa hora clandestinamente, por así decirlo, los minerales que traían, ¿no? Para evadir un poco los impuestos o lo que tenían que dar las arcas reales. Y así han hecho correr el rumor estos para que la gente no salga, entonces llevar clandestinamente, ¿no? Eso también hemos escuchado, muy propio de ese tiempo. Y lo que hacían era para evadir, es que sacaban de ocultas en esa carroza. Y alguna vez alguien les ha debido descubrir por ahí, ¿no? Entonces ha debido pasar algún incidente tremendo, la gente ha desaparecido, que los han descubierto, pero la popularidad lo ha transformado en una carroza de fuego, ¿no? Básicamente eso sería una de las anécdotas, para mí anécdota más que cuento, porque todos los cuentos, todas las fábulas y leyendas vienen de una realidad que es transformada con el hablar, ¿no? De la gente. Entonces básicamente eso sería de la carroza de fuego, que para mí principalmente ha sido un ardid para poder evadir y llevar los minerales clandestinamente en ese tiempo. Es interesante, y sabes que yo he sacado otra teoría, un poco tal vez más conspiranoica, ¿no? De la época. Qué bueno. Está relacionado a que sería de los primeros avistamientos de objetos voladores de la época, ¿no? Y que justamente abducían, se llevaban esa vez a las personas, ¿no? Entonces decían que estaban hombres como monjes también, ¿no? Con cuerpos muy delgados y demás, entonces coincide mucho con cierta raza extraterrestre, que es una comparación que lo hemos hecho a modo de artículo, ¿no? Pero obviamente, como dices, todo tiene alguna base real, y lo que tú me dices también tiene bastante coherencia, ¿no? De una manera de que la gente no salga de casa, se asuste, empiece a correr de voz en voz entre las casas de que hay algo raro por la noche, y aprovechar ese tiempo para poder justamente llevarse este tema, ¿no? Claro. Los minerales. Todas las hipótesis, hasta que no se pueda comprobar lo contrario, tienen algo de realidad, ¿no? Sí. Remitiéndonos a la Biblia, hay muchos relatos bíblicos en los cuales habla de carrozas de fuego, ¿verdad? Sí. En algunos libros que eran montados en carrozas de fuego. Los ángeles bajan en carrozas de fuego. Sí. Es muy interesante. Y en las pinturas religiosas, dentro de la iconografía, se ha podido detectar objetos que no van para nada en su tiempo, y no son objetos o artefactos que estén en la pintura, digamos, en el horizonte o están en la tierra, ¿no? Sino se están siempre suspendidos en el aire, ¿no? Y además en muchas imágenes religiosas se ha podido apreciar eso, y bueno, todo puede ser, y es una muy buena teoría. Sí, justamente había un poco de ese tema, pero bueno, como vemos hay muchas historias muy bonitas que son de Oruro, y además que de esto queda el vestigio de la cruz, ¿no? Claro que sí. Los testimonios que se han ido recabando, pasando de generación en generación, entonces todo eso nos da una idea muy interesante. Recordemos que donde está actualmente el colegio Sucre era el antiguo Hospital San Juan de Dios, que fue erigido donde antes estaba un templo y un convento, ¿no? Y la cercanía de la cruz y la religión también da mucho para explorar. Y por otra parte, lo que han ido comentando sobre las teorías, ¿no? Dentro de la psicología, no solamente en esta ciudad existe esto de las carrozas, las casetas. En Santa Cruz, por ejemplo, se puede ver, ¿no? El casetón, o en Tarija y todo ello, y que de alguna manera, como Carl Gustav Jung diría, este tipo de relatos no hacen otra cosa que de alguna manera frenar y poner
en cierto momento, ¿no? Ciertas actividades nocturnas como el trago y todo ello, ¿no? Y que van repitiéndose en cada uno, y eso está vinculado a lo que son las historias y que son parte del inconsciente colectivo. Controles sociales. Correcto. Sí, controles sociales, ¿no? Para que evitar que algunos comportamientos culturales puedan desbordar. Correcto. Pero no descartamos la posibilidad de que exista. Nosotros comprendemos que hay un universo distinto a este mundo físico, entonces puede haber, porque alguna persona puede ofender, estas son mis creencias, se respeta y hay que creer mucho, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en este espacio que hay en el mundo minero, ahora que hablamos de eso también, por ejemplo, el control que se hacía, podríamos decir, de los duendes mineros, que en los centros mineros han existido, estas historias, ¿no? Que estaba prohibido que los niños adolescentes salgan fuera de casa en horarios de la noche, porque había los famosos duendes. Hay muchos cuentos en la zona de San José, principalmente en la Colorada, que existían duendes que vivían en las minas dejadas, muy parecido a los cuentos del Chiru Chiru y del Nina Nina, que vivían en minas o grutas abandonadas, ¿no? Que cuando te acercabas, ahí estaban los famosos duendes prestos para atrapar a los niños, enloquecerlos y en algunos casos hasta desaparecerlos, ¿no? Así sí, es. Exactamente. Sí, Entonces, todo esto hay que analizarlo con mucho detenimiento, pues sumamente importante e interesante. A mí me interesa mucho esto porque lo que tú cuentas, esto de las adopciones, es algo tan interesante y es inexplicable, porque en todas las épocas de la humanidad ha aparecido desaparecimientos, ha habido siempre esto de desapariciones. Sí, y además siempre lo atribuyen a cierto artefacto, que porque en la época no existía la palabra ovni, tecnología, ¿no? Era lo más asemejado a algo que transportaba, entonces no es probable, nos está contradiciendo también, ¿no? Entonces, eso es bueno porque ahí entramos en debate. Claro. Entonces, es una situación muy interesante lo que vemos. Qué interesante, Sergio, nos das otra perspectiva como siempre. Estamos ya creo que se está agotando, ¿no? 5 minutos más. 5 minutos, a ver, aprovecharemos. Bien. Bueno, no hemos podido recorrer, o tal vez podamos ir fuera de cámaras. Sí, existe a unos 200 metros subiendo ya por aquel cerro, yendo rumbo oeste, un lugar que se llama el Cementerio de Mascotas. Sí, no podemos cortar acá, claro. Y podemos ir allá, ¿no? Cortaremos acá entonces. Ok. Sí, vamos cortando a los amigos también, porque para llegar hasta acá es un poquito